En esta lección vamos a aplicar una simulación de Monte Carlo utilizando MATCAD. Una simulación de Monte Carlo nos permite generar valores aleatorios para una función, pero con ciertas características que podremos definir. Empecemos definiendo una función f de x, y. Y vamos a suponer que esta función obedece a la expresión 2x más 5y más 3, por poner un ejemplo. La función que vamos a analizar bien podría estar constituida únicamente por una única variable, es decir, únicamente x, o también podría estar compuesta por más de dos variables. En esta ocasión vamos a manejarlo con dos, pero como antes lo indicaba, el procedimiento aplica para más o menos variables. Si esta expresión tomase dos valores, por ejemplo, 2,3, en donde se sobreentiende que x tomaría un valor de 2 y y toma un valor de 3, podríamos decir que el resultado de la función es 22. Pero podría ser que esta función obedezca a algún principio natural o algún proceso en donde no tenemos certeza que x siempre va a tomar el valor de 2 y y siempre va a tomar el valor de 3. Pero podría ser que conozcamos algunas características de los valores que podría llegar a tomar x y y. Por ejemplo, podríamos conocer la curva de distribución normal de valores que x ha tomado anteriormente, y también podríamos conocer la curva de distribución normal de los valores que y ha tomado anteriormente. Y aquí es donde esto genera un mayor aporte para la simulación que a continuación vamos a hacer. Para insertar la función de Monte Carlo, vamos a ir primero a funciones y en diseño de experimentos encontramos Monte Carlo. Nos damos cuenta que hay 5 argumentos que requiere la función, en donde los primeros 3 son obligatorios, tenemos que escribirlos, y los últimos 2 son optativos, podríamos escribirlos o no. Hacemos clic para insertar la función y lo primero que vamos a escribir va a ser la función f. Únicamente escribimos el nombre de la función y con eso bastará. Luego vamos a escribir la cantidad de números aleatorios por generar. En este caso tomemos 10 números aleatorios, pero aquí podríamos poner 100, 1000, 50, lo que queramos. Luego, para recordar cuál es el tercer valor que debemos de colocar, el tercer argumento, vamos a Monte Carlo y es una variable vals. Esa variable vals lo que va a contener es información acerca de las variables que estamos definiendo. Vamos a escribir una variable vals y vamos a guardar una matriz de 2 filas por 3 columnas. Vamos a matrices y tablas, insertar matriz, 2 por 3. Entonces vamos a escribir en la primera columna, entre comillas, el valor de cada una de las variables, x y y. Luego, en la segunda columna vamos a escribir la media que podría adoptar x y y. Supongamos que la media que tiene el promedio de datos que hemos obtenido anteriormente de x es de 3. Y el promedio de datos, para hacerlo parecido a como el ejemplo que empezamos a hacer, en donde asignamos 2 a x y 3 a y, supongamos que la media de x es 2 y la media de y es 3. Y por último, vamos a colocar la desviación estándar, tanto para x como para y. Supongamos que la desviación estándar de x es 0.5 y la de y es 0.35, supongamos. Entonces, ¿qué significado tiene este promedio y esta desviación estándar? Si vamos a una curva de distribución normal, nos damos cuenta que una curva que tiene una desviación estándar más pequeña generalmente va a estar más pronunciada de esta manera,
como la curva en color azul. Mientras que una curva con una desviación estándar más grande va a tener una curva similar o una forma similar a la que está aquí en color rojo. El promedio, recordémonos que es la parte en donde tenemos esta parte más alta, la parte central de la curva de distribución normal. Algunas clases atrás he realizado un ejercicio en donde trazamos una curva de distribución normal, así es que también se puede acceder a esa clase para tener más referencia. Pero lo que nosotros podemos saber es que de alguna manera estamos limitando que X y Y no pueda tomar cualquier número, cualquier valor, sino que esos valores que va a ir tomando en la simulación de Monte Carlo van a obedecer a esta curva de distribución normal. Por eso estamos nosotros indicando estos valores. Así es que como tercer argumento escribimos vals. Luego, para el cuarto argumento, vamos a escribir una variable que se llame límites o limits. Esta variable lo que nos va a permitir definir límite, vamos a ponerle. Nos va a permitir definir cuáles son los límites que pueden llegar a tomar estas dos variables X y Y. Y esto también es muy importante porque recordemos que esta es una curva de distribución normal, pero bien podría salirse un poco y considerablemente, de hecho, del valor medio que tengo. Es decir, definir la media y la desviación estándar no me garantiza que no se vaya a superar un número en cierta cantidad. Entonces puedo definir límites superiores e inferiores para estas variables X y Y. Vamos a insertar entonces una matriz de 2 por 2 y vamos a escribir en la primera fila límite inferior y superior para la variable X y en la segunda fila límite inferior y superior para la variable Y. Supongamos que nosotros no queremos que el número que adopte X sea más pequeño que 2.5. Perdón, que 1.5, que es el límite inferior, ¿verdad? Sería prácticamente una media menos la desviación estándar. Supongamos que ese es el criterio. Y supongamos que tampoco quiero que sea más grande que 2.5. Es decir, quiero que X adopte números entre 1.5 y 2.5. Pero supongamos que no me interesa que Y también cumpla esta norma, sino que Y puede ser completamente libre. Entonces, cuando no queremos definir el límite, vamos a escribir n a n, not a number. Eso significa este término que hemos escrito. Con lo cual, no estamos definiendo un límite ni superior ni inferior para el caso de la variable Y. Una vez hecho esto, escribimos limit y por último nos va a quedar una última expresión que es dist. Vamos a generar también esta variable dist que va a consistir en un vector que me va a permitir definir cómo se distribuyen estas dos variables. Vamos nuevamente a insertar un vector de 2 por 1. Y aquí puedo insertar varias opciones. MATCAD me permite definir la función de Monte Carlo para varias distribuciones estadísticas. Una distribución estándar, una distribución una distribución uniforme y también me permite definir distribuciones long normales y distribuciones de Weibull. Entonces, como ya hemos estado hablando de la distribución normal, vamos a escribir aquí normal. Y vamos a suponer que para ambos casos la distribución que cumplen o la distribución de cada una de estas variables es una distribución normal. Como antes lo indicaba, estos dos términos, limit y dist, no son obligatorios. Si no los escribo como parte de mi función de Monte Carlo, pues el programa igualmente lo va a ejecutar, pero no va a tomar en cuenta estas dos condiciones. Así es que escribo dist. Y si por ejemplo tuviéramos una distribución uniforme, aquí escribiría uniform. Y con eso
Estoy indicando que mientras X se distribuye normalmente, Y se distribuye uniformemente. Esa es la diferencia. Vamos a dejarlo por lo pronto normal. Una vez hecho eso, hemos completado los argumentos que requiere la función de Monte Carlo y vamos a guardar el resultado en una variable m. Para visualizar cuál es el resultado de m, vamos a escribir m y vamos a utilizar la función de definición. Y nos damos cuenta entonces que tenemos ya 10 valores para x, 10 valores para y, y el output, la última columna, lo que nos está mostrando es la función f de x, y valuada con cada par xy. Es decir, si yo tomo esta función y sustituyo 2.071 en x y 2.973 en y, estaría obteniendo como valor de la función o resultado 22.008. Esto que estamos haciendo es una función, es una simulación de Monte Carlo, en donde hemos generado valores aleatorios para x y para y con ciertas condiciones que aquí vemos. Si nos damos cuenta, x no hay ninguna más pequeña que 1.5, no hay ninguna inferior a 1.5 y tampoco hay ninguna mayor a 2.5 para el caso de x. Y está un poquito menos restringida. Y de hecho aquí podríamos realizar cualquier modificación que queramos. Por ejemplo, si en vez de 10 operaciones quiero 100, en vez de 10 variables aleatorias quiero 100, pues es cuestión únicamente de modificarlo aquí. Vamos a darnos cuenta que podemos aumentar o disminuir la cantidad de filas visibles de la variable m. Voy a aumentarla un poquito. Y nos damos cuenta de que se sigue respetando la restricción que puse. Pero bien, en cualquier momento podría colocar que no quiero ningún límite inferior ni superior para x y se van a actualizar los números inmediatamente. Miremos si aquí tenemos, por ejemplo acá, en la fila 5, tenemos un número que ya es más pequeño que 1.5. E igualmente acá tenemos un número que ya es más grande que 2.5. Entonces se ha actualizado conforme lo que hemos escrito. E igualmente, si en dado caso la distribución estándar de y cambia de 0.35 a 0.25, vamos a tener igualmente diferentes resultados. Ahora bien, podríamos hacer una operación más, podríamos hacer muchas operaciones más obteniendo de cada una de estas expresiones que ya hemos definido los resultados de x, de y y del output, ya que este output, como antes lo indicaba, nos resulta muy interesante para ver qué tan sensible puede ser el resultado de la función para los diferentes valores que hemos adoptado de x y de y. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un histograma. Y en el histograma vamos a almacenar los outputs que hemos obtenido. Lo primero que debemos hacer es que vamos a definir una variable i y le vamos a asignar un rango que vaya de 0 hasta la cantidad de filas, rows, de la variable m o de la matriz m. Y a esto le vamos a quitar 2 posiciones. ¿Por qué le vamos a quitar 2 posiciones? Primero, porque no me interesa obtener como parte de la nueva matriz que vamos a graficar la primera fila, porque la primera fila tiene resultados de cadenas de caracteres y no numéricos. Y segundo, porque recordemos que MATCAD empieza a indexar a partir de 0. Entonces vamos a eliminar, o mejor dicho, tomar esas consideraciones escribiendo esta expresión. Es muy importante que no valuemos esta expresión, es decir, que aquí no escribamos el símbolo de igual, porque si lo hacemos, vamos a tener un error en el procedimiento que vamos a desarrollar más adelante. Así es que es muy importante que no lleguemos a realizar esta operación, a escribir este símbolo de igualdad, sino que nuestra expresión la dejemos simplemente como lo vemos ahí en pantalla.
Hecho esto, vamos a extraer la columna output, que sería la columna número 2. Esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Así es que vamos a guardar estos resultados en una expresión, por ejemplo, fi, pongámosle, y vamos a indexar esa función vamos a utilizar una F mayúscula mejor para distinguirla de la F que ya escribimos aquí, y vamos a escribirle con índice de matriz acá la expresión i. Y a esto le vamos a asignar el valor de m en la columna. Vamos a utilizar índice de matriz nuevamente para acceder al i más 1, 2. I más 1 porque no nos va a interesar obtener la primer fila. Como antes lo decía, no nos interesa la fila 0. Y luego la columna 2 porque estamos obteniendo la tercera columna, en donde sabemos bien que Matcad empieza a indexar desde 0. X es la columna 0, Y la columna 1, output la columna 2. Hecho esto, ya tenemos entonces guardados todos estos outputs en la variable fi, con lo cual podemos generar un histograma. Vamos a ponerle h al histograma, vamos a guardarlo y vamos a pasarle la función histogram. Esta función también la encontramos en funciones, estadísticas y aquí la tenemos, histogram. Yo, sin embargo, la he escrito directamente con el teclado y a esto le vamos a pasar el número de clases que queremos, en la que queremos distribuir o presentar el histograma. Pongamos 5 clases, por ejemplo, y como segundo argumento le vamos a pasar este término fi. F, o solo F sería en este caso, ¿no? Solamente F, ya que i es un índice de matriz. Hago la aclaración de esto porque esto no es un subíndice, sino es un índice de matriz. Es decir, no lo escribimos aquí, sino que es el operador que encontramos en índice de matriz. Es muy frecuente que uno escriba automáticamente el subíndice y luego las cosas aquí ya no le salgan. Y una vez hecho esto, vamos a insertar en gráficos un gráfico en XY, a lo cual le vamos a pasar al eje vertical. Bueno, sería H, y le vamos a pasar la primer columna de la función histograma que hemos generado. Vamos a matrices y tablas, operadores de matrices y tablas, y utilizamos el índice de columna de matriz, pasándole el la segunda columna, que sería la columna 1, porque la primera columna es la columna 0. Y vamos a pasarle en el eje X, ahora sí, la columna 0. Escribimos aquí índice, columna de matriz, columna 0. Hecho esto, obviamente esta no es el formato que estamos buscando para un histograma, así es que vamos a seleccionarlo, vamos a gráficos, vamos a cambiar tipo de gráfico y vamos a utilizar traza de barra. Con esto ya tenemos lo que estamos buscando. Bien, sí, las barras nos están saliendo horizontales porque seleccioné traza de barra y no traza de columna. Ahora sí todo tiene sentido. Como lo decía entonces, aquí podemos ver la forma en que se van a estar distribuyendo los resultados que hemos obtenido para el output. Y aquí lo estamos viendo mediante un histograma. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos entonces ahora sí las clases que encontramos en el eje horizontal y las frecuencias que encontramos en el eje vertical. Y con esto nos podemos estar dando cuenta o nos podemos analizar la forma en que, de acuerdo a las variables aleatorias, pero también importante destacar que tampoco es que sean tan aleatorias porque he definido la curva con la que cumplen esas variables y también la forma en que están distribuidas. Es decir, no son números entre 0 y 1 que se están generando aleatoriamente, sino que tienen cierta distribución.
Entonces podemos ver cuál es el resultado que vamos a ir obteniendo en la medida que ejecutemos la función con esas características. Estos son los principios básicos de una simulación de Monte Carlo y cómo podemos utilizar MATLAB para realizar esta interesante tarea.